Glory be to God. Quiero ir a la palabra. He wants to go to the Word. Hoy quiero hablarle Today he wants to speak. de las... Usted está saliendo en cámara. You're on camera apparently. Antes salía un pedacito, ahora todos están saliendo en la cámara. Before it was just a piece, now it's all of you that are. Así que apróntese. So get ready. Se le van a ver como a Pío las medias rotas, todo eso. We're gonna see Pio like with his broken socks. Todo va a salir. Everything's gonna be shown. Bueno, pero hoy quiero hablar, hermanos, de las 5 solas. But now today he wants to speak on the 5 waves. No, Yes, no. no, olas, solas. 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 Cuando estás sola. Oh, the 5 moments alone? No agregues nada. Oh, 5 alone? Sí, las 5 solas. 5 alone. Ok. Las 5 solas 5 alone es algo conocido dentro de lo que es el protestantismo. is something known in the. Ok, vamos a empezar desde el principio. Empezamos mal hoy, ¿eh? ¿Dormiste mal anoche? ¿Comiste bien de mañana? ¿Tenés sed? Tomate un trago de agua. Si yo les pregunto a ustedes, If he asks you, como me han preguntado a mí, like he's asked himself, ¿de qué religión sos? of what religion are you? Y uno dice cristiano. And we say Yo Christian. soy cristiano. I'm Christian. Pero las preguntas siguen. But the questions continue. ¿Pero cristiano qué? But what Christian? A mí me gusta jugar con estas conversaciones siempre. He likes to play with these conversations always. Porque la gente quiere saber nombres. Because people want to know names. Entonces mi primera respuesta siempre es cristiano. And so his first reply always is Christian. Como la Biblia dice. Just like the Bible says. No, pero decime un poquito más. And they say, no, but tell me a little bit more. Entonces te entiendo, sí. Also, I understand, he'll say. Vos querés que te diga si soy pentecostal, todas esas cosas. You want me to tell you if I'm Pentecostal or all those things. Bueno, tengo raíces evangélicas. But I have evangelist roots. ¿Y evangélico qué? And evangelist what? Porque la gente quiere saber todo eso, ¿no? Because people always want to know all that. Y bueno, digo, yo sé lo que querés. Bueno, nací en una iglesia pentecostal. And so he says, I was born in a Pentecostal church. Pero mi pregunta para la iglesia es, But the question towards the church si is, yo te haría esas preguntas a vos, if you would ask those questions to you, si supieras contestar qué es cristiano, evangélico, pentecostal. would you know what to reply and what is evangelist, what is Pentecostal, Christian? Normalmente no sabemos exactamente lo que es eso. Normally we don't know exactly what that Y por is. eso tenemos que ir al principio, And that's why we have to go to the beginning. porque muchas de las contestaciones somos protestantes. Because many of the replies are we're protestant. Pero la pregunta también es, ¿sabés lo que es ser protestante? So the question is, do you know what protestant means? Creo que está un poco alto ¿no? Y claro, la pregunta te dice que protestante significa que protestás. And protestant means that you protest all the time. Entonces la mayoría de ustedes son protestantes. And so the majority of you guys are Porque protestant. viven protestando. Because you can always protest Pero and hablando en complain. términos religiosos, But talking in religious terms, y tengo que cortar acá la introducción. and he has to cut the introduction there. Veo a Titi ahí, que no la vi, He sees Titi there, que vino de Argentina. Titi, who came from Argentina. hace así, Titi. De trajero, ¿no? Bueno, entonces la cuestión es esta. And so the question is this. Cuando hablamos de las 5 solas, When we talk about the 5 alone, eso tiene que ver con nosotros. this has to do with us. Porque las 5 solas Because the 5 alone, son 5 frases en latín there are 5 phrases in Latin que surgieron en la Reforma Protestante. that happen in the Reform of Protestant. Son 5 columnas de nuestra doctrina There are 5 columns of the doctrine que tenemos que conocerlas. that we have to know them. Porque si nos decimos cristianos, Because if we say we're Christian, y si te gusta decir protestante, and if you like to say y Protestant, evangélico, or y evangelist, or pentecostal, y Pentecostal, de todos los santos, and all the y saints, de la Inmaculada Cerro de Valparaíso,
and gold, Todo eso, and all that, vos tenés que saber de dónde venís. you have to know where you came Y hay from. una razón teológica importante dentro de todo esto. And there's a theological reason amongst all of this that's important. Porque justamente la protesta Because justly the protest es en contra de la religión establecida. is against established religion. El catolicismo romano The Roman Catholic había establecido una forma de religión had established a form of religion que se había separado del cristianismo original. that had separated originally from Christianity. El otro día escuchaba a un maestro católico romano The other day he was listening to a teacher who was a Catholic Roman que decía que había más de 34.000 sectas cristianas. that there was more than 34,000 Sectas cristianas. Christian sects. Y por supuesto en esa bolsa nos metía a nosotros. And we are apparently amongst those. Pero lo que él estaba enseñando no era lo correcto. But what he was teaching was not correct. Porque la secta más grande es el catolicismo romano. Because the greatest sect is Roman Catholics. Porque se apartaron de la verdad. Because they separated from the truth. Y por eso nace la protesta. And that's where it begins, the protest. Y la protesta tiene 5 columnas que se le empezaron a llamar And the Protestant has 5 columns that they begin named, las 5 solas. the 5 alone. La palabra en latín solo The Latin word alone significa solamente. means Solamente. by itself. Es decir, solo esto era lo que debía predicarse, lo que debía enseñarse. Only this was to be taught, and Basado en esto. based in this. Entonces empezaron a enseñar And so they began teaching 5 solas. 5 alone. ¿Cuáles son estas 5 solas? What are these 5 alone? Hace media hora ya lo tienen ahí. About half an hour you have it there. La sola escritura The alone scripture. es la creencia en que toda la fuente de autoridad It's the belief of all authority en materia de fe in material and faith. debe ser extraída It must be taken out con exclusividad with exclusivity de la palabra de Dios. from the word of God. La sola fide The alone, es en latín, decirlo así, sola fide. alone fide. No lo traduzcan, Fide. sola fide. Sola fide. Eso es latín. Te estoy enseñando latín. Y es gratis. Thank you. Sola fide. Sola fide. Que es la creencia en que solo mediante la fe en Cristo That it's the belief that through Christ, el ser humano recibe gratuitamente la salvación. human beings receive salvation freely. La sola gratia. La sola gratia ¿Viste? Aprendiste. Es la creencia en que la salvación is the belief in which salvation es recibida por el ser humano, is received to a human being por parte de Dios, by God de forma gratuita, freely sin que éste pueda merecerlo without us deserving it o adquirirla or acquiring por it esfuerzos humanos. through human strength. Eso es la sola gratia. That's the sola gratia. Solus Christus. Sola Christus. No, solus Solus Christus. Christus. ¿Viste? Algo bueno. Ok. Es la creencia It's the belief, en que solo hay un mediador and there's only one mediator, capaz de redimir al ser humano ante Dios being able to redeem humanity through God, y este mediador es Cristo. and this mediator is Jesus Christ. Y está la soli Deo Gloria. And Soli soli Deo Deo Gloria. Gloria. Es la creencia It's the belief en que solo Dios, in which only God, a Dios, to God, se le puede dar gloria y adoración. can we give glory and worship to. Estas son 5 columnas These are 5 columns que tienen que ser la base de la doctrina cristiana. that have to be the base of a Christian walk. Quizás usted diga, pero esto en los 1500 recién se estableció esto. Perhaps you might say in the 1500s, ¿Sí? 1500s, this established. No es así. It's not like that. Lo que la reforma hace What the Reform does es reflotar esta verdad is reafloat this truth que no había sido respetada por la tradición católico-romana. that had not been respected by the traditional Roman Catholic Esta es faith. la base de las doctrinas apostólicas, These are the basis of the basic apostolics de la doctrina de la iglesia del primer siglo. of the church of the first century. Pero la religión organizada But the organized
religion empezó a dejar estas verdades de lado started leaving these truths aside para darle mayor peso to give more weight a las tradiciones de la iglesia. to the traditions of the Y church. por eso nace la protesta. And that's where Protestant Y is yo quiero born. ir a través de estas 5 solas un poco. And he wants to go through these 5 alone a little bit more. Pensaba hablar 5 domingos de esto, He thought about speaking on this on 5 Sundays. pero hoy de mañana sentí que tenía que hablar todo hoy. From this morning, he felt that he had to speak on all of them today. Los protestantes cada vez que explicaban las 5 solas, The Protestants, each time they spoke Los on the 5 maestros- alones, the teachers, demoraban 4 o 5 días, they would take 5 or 6 days. así que apróntese. So get ready. Hay comida ahí, los jóvenes van a hacer comida, The youth brought food. hacemos un break, comemos y venimos. So make a break and we can come. El lunes nadie trabaja. And Monday nobody works. ¿Qué significa la sola escritura, la primera de ellas? What does sola escritura mean? Que la Biblia es el único estándar. That the Bible is the only standard La doctrina de que la Biblia es por sí sola la autoridad suprema in which the authority, the main authority, is Jesus Christ. fue el principio formal de la reforma. It was the beginning of El principio the beginning de la reforma. of the Reform. En el año 1521, In 1521, 1521, no sé si algunos conocen el interrogatorio de Worm. I don't know if some of you guys know the interrogatory of Worm, Fue cuando llamaron a Lutero a decirle, explicaron lo que estás haciendo porque sos un hereje. where they called Lutero and they said, you know, you're teaching bad ways. Yo le voy a decir lo que él contestó. He's going to explain to you what he responded. Él dijo, al menos que se me convenza He said, unless I'm convinced mediante testimonios de la Escritura through testimonies and the scripture y claros argumentos de la razón, and clear arguments and reasoning, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios. because he doesn't believe the Pope nor the Council. Y ya que está demostrado And now that it's shown que a menudo han errado that they've made so many y errors se contradicen entre ellos, and they contradict themselves, estoy convencido he is convinced por los textos de las Sagradas Escrituras through the text of the Bible que he citado that is cited, y mi conciencia está ligada a la palabra. and the conscience is keyed on to. Mi conciencia está ligada a la palabra de Dios His conscience is linked onto the Word, y por lo tanto no me puedo retractar. and that's why he can't retract. Él estaba jugando, él sabía que él podía morir a raíz de esto. He knew that he could die at the root of this, Pero él decidió aferrarse a las verdades de la palabra de Dios. but he decided to cling onto the truths of the Word. Él no podía ahora retroceder. He could not rewind. El Espíritu Santo estaba haciendo un movimiento The Holy Spirit was doing a movement, en donde estaba no solo a él, sino a muchos, not only to him, but many, enseñándole que la tradición había sofocado el mover del Espíritu in Santo. which tradition had suffocated the true belief. Y había convertido el cristianismo en una religión vacía, hueca. And they had converted Christianity into something that was empty. ¿Y cuál era el problema de esta situación? And what was the problem in the Que situation? se había abandonado la palabra de Dios. That they had abandoned the Word of God. Las tradiciones estaban por encima de la palabra de The Dios. traditions were over the Word of God. Y por eso las doctrinas se habían transformado, se habían degenerado. That's why the doctrines had been transformed. They had regenerated incorrectly. Entonces la reforma reflota la idea y la doctrina de que la palabra de Dios es nuestra única fuente. And so the Reform brought afloat what was important, which was the Word of God. Y me acordé de un pasaje And he remembered a passage que es un poco triste, that it's a little bit sad, pero para mí es chistoso. but for him it's funny. Y está en Segunda de Reyes, capítulo 22. And it's in 2 Kings, Capítulo 22. chapter 22. No lo vamos a leer todo, We're not going to read it all, pero les voy a contar un poquito lo que pasó ahí. but he's going to share a little bit on what happened. Empezó a reinar con 8 años With 8 years old, un rey llamado Josías. a king named Hosea, Y empezó a hacer lo que le José. agrada a Dios. and he was pleasing to God. Y cuando tenía 18 años, And when he was 18, empezaron a hacer unas reformas en el templo. he began to do a reform in the temple. Entonces él ordenó que se le llevara el dinero a los sacerdotes que estaban encargados de eso. And he asked people, the authorities to bring money to the priests.
¿sí? A los que estaban encargados de and to eso. those who were in charge. Ahora, miren cómo es todo esto. Look at how all this. Hasta el momento no hay nada raro en esto. So the moment there's nothing wrong here, Pero ¿saben lo que pasó? but you know what happened? En esta construcción, renovación, In this renovation, donde tenían que arreglar las puertas y otras where they cosas. had to fix the doors and such, ¿A qué no saben con lo que se encontraron? you don't know what they found. ¿Saben lo que se encontraron? You know what they found? El pueblo de Dios, The people of God. en el templo de Dios, You know what the people of God found in the temple of the los Lord? sacerdotes de Dios. The priests of the Lord? ¿Saben lo que encontraron? You know what they found? La palabra de Dios. The Word of God. Encontraron la palabra They found the Word, y se asombraron. and they got shocked. Es más, It's more. mandaron esto al rey.